Y en Oviedo, Asturias, una mujer apareció esta mañana descuartizada en la nevera de su casa. La Policía Nacional, que investiga el caso, anuncia que se han producido ya 2 detenciones. Por el momento, las fuentes oficiales consultadas prefieren no desvelar más detalles sobre el avance de las diligencias. Hola, soy Carmen Basteiro y esto es Mis Crímenes. Hoy te hablaré de un caso que es muy fuerte y empiezo por aquí porque si eres una persona sensible es mejor que no sigas escuchando este episodio. Intentaré narrar sin caer en detalles escabrosos, pero lo cierto es que hay mucho contexto con datos fuertes que no he podido eliminar para que la historia se entienda. Documentarme para este caso se me hizo muy difícil y tuve que pararme a cada paso para entender que los demonios sí existen. Y te puedo asegurar que yo no soy fácilmente impresionable. Lo importante, aquí estoy yo ahora, contigo en el momento que más disfruto. Me acompañan mis auriculares y mi micrófono para contarte este caso. Normalmente nos enteramos de los sucesos por las noticias, sea en el coche cuando pones la radio de camino al trabajo, sea cuando tomas el café y hojeas un periódico, o sea, lo más habitual ahora, cuando tienes ese rato para dedicárselo a Internet. Los periodistas, supongo que ya te lo imaginas, se enteran un poco antes. Suele ser con una llamada o con una fuente oficial que, off the record, informa de lo ocurrido. Tranquila, no me extenderé mucho con el tema periodístico, pero sí quiero que sepas que armar un suceso para contárselo a la sociedad no es fácil. Y hay fallos, y hay momentos difíciles, y hay presión de los jefes, pero sobre periodismo y sucesos podemos hablar otro día. Si te cuento esto hoy es porque yo me enteré del caso que te traigo un poco antes que el resto. Era junio de 2009, yo tenía solo 24 años, recién salida de la universidad prácticamente, y trabajaba como freelance, autónoma, en varios medios asturianos. Alguien, la fuente nunca se revela, llamó a un compañero veterano y le informó de que una mujer de un pueblo de las cuencas mineras de Asturias, no seré más precisa, entiéndeme, por privacidad, había llamado a la policía contándole una historia muy impactante. Te la cuento. Su hijo, de 19 años, vivía en un piso compartido en Oviedo, concretamente en el barrio de Vallovín. Según informó la mujer a la policía, un amigo de su hijo, que vivía en ese mismo piso, había sido secuestrado por los propietarios. No podía salir de la casa de ninguna manera. Y entonces mi compañero me pidió que le acompañara a la casa de esa mujer. Y que dije yo que sí, claro, porque a ver qué nos cuenta. Pero ahora vamos a quitar el foco de mí porque tenemos que acompañar a la policía en su llegada al piso del barrio de Vallovín. Los agentes llegan, después de ese extraño aviso, a la calle Mariscal Solís. Les abre la puerta un hombre de unos 40 años que se identifica como Pablo Blanco. La casa huele a cerrado, a humedad. Hay muchos objetos amontonados, basura de hace días, cajas de pizza con restos en la cocina. Los policías piden a todos los allí presentes que se identifiquen. Vamos allá. Además de Pablo, también está su madre, Rosario, y el tercero en discordia, el inquilino que dice que ha sido secuestrado, un chaval de 21 años de nombre Cristian. Pero lo peor en esa casa está aún por ver. Y agárrate. En un momento determinado, durante la conversación con los policías, Pablo Blanco confiesa: maté a mi hermana, la descuarticé y está en la nevera, dice aparentemente sereno. Casi sin poder creerlo, los agentes abren el refrigerador y, para consternación de todos, descubren que así es. En la nevera de esa casa sucia y desordenada está el cuerpo desmembrado de María Luisa Blanco, de 36 años.
Pablo es detenido entonces mismo como autor confeso de un asesinato con desmembramiento. Rosario también es arrestada como colaboradora y Cristian, el inquilino de 21 años, te recuerdo, tendrá que acudir a declarar como testigo. Volvemos entonces a mi visita, junto a mi compañero periodista, a la casa de la mujer que había llamado a la policía. Si algo tiene el periodismo de sucesos, creo yo, es la imprevisibilidad. Nunca sabes cómo reaccionará un testigo cuando te acerques, te identifiques y le pidas información. En este caso, para nuestra sorpresa, la mujer reaccionó muy bien. Nos invitó a entrar y nos dijo que su hijo, Jesús, también estaba en la casa. El joven de 19 años nos recibió amablemente y nos presentó a su pareja. Vamos a llamarla Yaiza, porque entonces era menor de edad y no puedo decirte su nombre real. Tampoco puedo darte ningún dato concreto del hijo que tenían ambos, un bebé de unos meses de edad. Lo que se habló en esa casa, si bien no fue off the record y el propio Jesús dio permiso entonces para publicarlo, no lo repetiré por respeto a su familia y sobre todo a la víctima, a María Luisa. Sí te daré un par de datos. El primero, que la versión que ofrecía Jesús era de que era inocente por completo, que no había hecho nada. Y el segundo, que tanto él como su pareja habían estado de viaje en Madrid cuando se produjo el asesinato de María Luisa. Nosotros, que somos periodistas pero no policía, vimos ahí un caso cerrado. Pablo había confesado ya el asesinato y descuartizamiento de su hermana. Jesús, su novia y el bebé ni siquiera estaban en esa casa cuando se produjo el asesinato. La madre del presunto asesino, Rosario, tendría que explicar por qué no intervino. Y Cristian, a estas alturas, era un mero rey. Volvimos a casa, copa de vino, una serie y a dormir. Una jornada larga, ya sabes. Pero al día siguiente... Giro en la investigación del caso de Vallovín. Les recordamos que ayer fue detenido el hermano de María Luisa Blanco, asesinada y descuartizada, como presunto autor de los hechos. También su madre, Rosario, como encubridora. Esta mañana, hace apenas una hora, han sido arrestados los 3 inquilinos de la vivienda. Se investiga su posible implicación. El asunto se complica muchísimo. Lo que parecía un caso cerrado tiene ahora 5 detenidos y una víctima. Repasamos las primeras conclusiones de la investigación. Para que te sitúes bien en el tiempo, María Luisa fue asesinada en la noche de San Juan, aquí en Asturias, del año 2009. Han pasado 2 días desde entonces. Estamos a 26 de junio. La víctima, como ya sabes, es María Luisa Blanco, una mujer de 36 años de la que ya ahora vamos sabiendo más cosas. Sabemos que tenía una discapacidad intelectual moderada y que le gustaba salir a pasear por Oviedo. Desde hacía unos años tenía que hacerlo acompañada y en su silla de ruedas, ya que por motivos que los médicos no supieron precisar, sus piernas dejaron de funcionar. Según los primeros resultados de la autopsia, aún no son los definitivos, acuérdate, María Luisa parece haber fallecido por estrangulamiento. Fue descuartizada, ya sin vida, con cuchillos de gran tamaño y otros útiles que encontraron en el baño de la casa de Vallovín. En cuanto a los detenidos, 2 días después de los hechos sabemos esto. Pablo Blanco es el autor confeso del asesinato y descuartizamiento de su hermano. La policía también ha indagado en la vida del detenido y saben, por los testimonios de los vecinos, que su relación con María Luisa no era mala. Al contrario, para sorpresa de los agentes, aseguran que Pablo era el que solía acompañar a María Luisa con su silla y que los hermanos pasaban bastante tiempo juntos. Al menos lo hacían hasta unos meses antes del crimen, porque lo cierto, ahora que se lo preguntan, es que los vecinos ya casi nunca los veían por el barrio. Rosario Blanco, la madre de María Luisa, tiene una discapacidad severa. Tan severa que en este momento de la investigación la policía incluso ya duda de que sea consciente de todo lo que ha ocurrido. ¿Y los 3 inquilinos? Aquí la historia se pone rara para la policía. Los 3, tanto Jesús y Yaiza, que te recuerdo que son pareja, como Cristian, mantienen su inocencia. Lejos de haber hecho nada, aseguran que son víctimas de esa familia desde que llegaron al piso de Vallovín. Te cuento, el primero que llegó
fue Cristian, en el mes de junio de 2008, es decir, un año antes del crimen de María Luisa. Resulta que Pablo Blanco le conoció en la calle y se apiadó de ese chaval. Tenía 21 años y no tenía dónde vivir, así que le ofreció quedarse en su casa familiar como inquilino. Un mes después, Cristian convenció a Pablo para que también dejara quedarse en la casa a Jesús y Yaiza. La pareja llevaba saliendo unos meses y, según cuentan, tampoco tienen dónde vivir. Los tres afirman, a estas alturas, que poco a poco se convirtieron en rehenes de los hermanos Pablo y María Luisa y de su madre, Rosario. Mientras tanto, Pablo Blanco sigue repitiendo como un mantra: maté a mi hermana y la descuarticé. Cada vez, eso sí, lo dice menos convencido, como si empezara a titubear. La policía tiene solo unas horas más antes de que los detenidos pasen a disposición judicial. Algo no les encaja, pero ni los inquilinos, ni Pablo Blanco, ni la madre de la fallecida parecen dispuestos o pueden armar ese puzzle. Dentro de las diligencias vuelven a la casa de Bayovín, al escenario del crimen. Les recibe otra vez el olor a cerrado, a humedad, casi a podrido. Como ya vieron el primer día, hay muchísima basura, pilas de ropa, restos de comida. Es una casa con 2 dormitorios. Uno es el de Pablo. Tiene videoconsolas, montones de ropa, parece coleccionar películas, las tiene en cada rincón. En la otra habitación dormían María Luisa y su madre, hasta que la llegada de los inquilinos parece que las desterró al salón. Allí, en unos sofás, dormían como podían las 2 mujeres. No pasa desapercibido para los agentes que en una de las puertas alguien ha escrito con lo que parece cera de una vela: Pablo, tú estás muerto. De vuelta a la comisaría, no hay duda. El escenario, ese piso desordenado y lleno de mugre, cuenta la historia de lo que pasó de verdad. La policía vuelve a insistir, interroga a Pablo Blanco y esta vez sí habla. Y luego los demás se ven forzados a contar la verdad. Esta es la declaración de un descenso al infierno. Pablo Blanco coincide con los inquilinos en que él mismo les ofreció la casa familiar. Los inquilinos, te recuerdo, Jesús, Yaiza y Cristian, se comprometieron a darles una cantidad mensual en concepto de alquiler. Eso sí, cuando encontraran trabajo, porque en ese momento los 3 estaban desempleados. Durante los primeros meses la convivencia fue normal. Bueno, todo lo normal que puede ser en una casa de 2 habitaciones, tan desordenada, tan sucia y en la que viven 6 personas que no son ni siquiera de la misma familia. Eso sí, ya durante estos primeros meses, como no encontraban trabajo, según ellos, los inquilinos se aprovecharon de la vulnerabilidad de la familia. Vivían de las pagas que Rosario y María Luisa recibían por su discapacidad, unos 1.300 euros al mes. Cada vez se aprovechaban más. Primero era la manutención, y luego se compraban consolas, videojuegos, incluso material tecnológico con un coste, según aparece en la sentencia, más elevado de lo que sería normal. A partir de diciembre de 2008, recuerda, 6 meses antes del crimen, la situación se fue deteriorando aún más. La vida en esa casa se convirtió en un verdadero infierno. A estas alturas los roles ya estaban claros. Jesús, ese chaval que decía que era inocente y que yo conocí, porque nos contó que había estado en Madrid cuando asesinaron a María Luisa, era el cabecilla, el que mandaba en esa casa, una mente, y lo verás ahora, de verdad retorcida. Los forenses establecieron que su personalidad tiene rasgos psicóticos, pero no creas que todo lo que te voy a contar a partir de ahora está relacionado con esto. A pesar de esos rasgos psicóticos, sus capacidades intelectuales y su voluntad estaban intactas. Es decir, Jesús podía distinguir perfectamente entre el bien y el mal, y como verás, siempre escogió el mal. Cristian era el sicario,
el hombre de confianza de Jesús, la mano ejecutora de las ideas nunca buenas que se le ocurrían al cabecilla de la banda. Yaiza, la menor, quedó retratada en el proceso como inductora. Sentía celos de María Luisa, la fallecida, porque según ella estaba enamorada de Jesús. Los propietarios del piso de Ballovín, tanto la madre, Rosario, como los dos hermanos, Pablo y María Luisa, eran víctimas del control y las ocurrencias de los otros tres. El abuso era continuo y cada vez escalaba más. Primero fue económico. A principios de 2009, aprovechándose de la vulnerabilidad de María Luisa y de Rosario, Jesús y Cristian las obligaron a hacer compras para ellos en varias ocasiones. Las cuantías son importantes. Te pongo algunos ejemplos. En marzo de 2009, en el Corte Inglés de Salesas, un centro comercial de Oviedo, las obligaron a comprarles un ordenador y accesorios por 1.023 euros. En abril, las mujeres pagaron 3 pares de deportivas por 525 euros. En junio, obligaron a María Luisa a firmar un crédito para adquirir una moto en Carrefour por 1.800 euros. Y así podríamos seguir durante minutos y minutos, pero no te quiero aburrir. A pesar de la vulnerabilidad de la familia Blanco, tanto Pablo y María Luisa como su madre empezaron a resistirse. La violencia entonces escaló de lo verbal y de lo económico a lo físico. Ya no solo había gritos en la calle Mariscal Solís de Ballovín, ahora los empujones, los puñetazos y los golpes eran diarios. Cuando ya estaban totalmente sometidos, siguieron ejerciendo esta violencia solo por diversión. Jesús, que por cierto se hacía llamar el Duque por las series sin tetas No hay paraíso, no le faltaba nada al hombre, les prohibió que le miraran y también les prohibió que hablaran con ellos. Los hermanos Blanco y su madre tenían cada vez más miedo, así que en mayo de 2009, un mes antes del crimen, a pesar de este miedo y de que eran personas intelectualmente vulnerables, y créeme que siento mucha pena mientras te cuento esto, decidieron actuar. Se fueron de casa y buscaron cobijo en la vivienda del padre de familia, es decir, padre de Pablo y María Luisa y exmarido de Rosario. El hombre, todo hay que decirlo, les abrió la puerta de su casa y les acompañó a denunciar lo que estaba ocurriendo. Y aquí, porque no me aguanto, y ya te tengo que decir que la policía debería de haber actuado de inmediato, porque dejaron a su suerte a estas personas vulnerables. ¿Y adivinas qué pasó? Que los 3 inquilinos les pidieron perdón, les prometieron que no iban a volver a maltratarlos y terminaron convenciéndolos para que retiraran la denuncia y volvieran a esa casa del infierno. ¿Y adivinas qué pasó después? Justo que lejos de terminar el maltrato, la violencia escaló aún más. Los 3 inquilinos, los llamo así para hacer ágil la narración, pero ya sabes a estas alturas que no eran inquilinos, obligaron a los hermanos Blanco a darles las llaves del piso. Nadie entraba ni salía de esa casa sin que Jesús lo ordenara. Jesús y Cristian, amo y perro, empezaron a maquinar juegos macabros. Les obligaban a cantar y les pegaban si no cantaban bien. En alguna ocasión obligaron a los hermanos a orinar en un vaso y luego tuvieron que beberse sus propios orines. Y ya un extremo que a mí me está costando contarte y que te aviso ya de que es muy fuerte. Obligaron a los hermanos a masturbarse mutuamente y a otras prácticas sexuales solo para verlos, solo por diversión. Les golpeaban muchísimo. De hecho, en las diligencias hacen constar algún episodio, como el día en el que Jesús pegó con brutalidad a María Luisa, a su hermano Pablo y a su madre Rosario, primero con los puños y luego con la barra de hacer pesas. El Duque, ya lo ves. Vamos a la noche de San Juan del año 2009, el día que mataron a María Luisa. Y de verdad, aunque ya te lo he dicho antes, si eres sensible, deja aquí este episodio.
En torno a las 11:30 de la noche, Jesús y Yaiza les dijeron a los hermanos Blanco y a su madre que se habían portado bien, y por eso les iban a dar de cenar huevos con chorizo. Pero mientras estaban cenando, Yaiza aseguró que no se creía que María Luisa no pudiera caminar. Así que la obligaron a permanecer de pie en el pasillo mientras los demás cenaban. Te reitero, que María Luisa iba en silla de ruedas. María Luisa rogó y rogó que la dejaran sentarse, que no podía más. Pero cada vez que ella se caía, tanto Jesús como Cristian la levantaban. Cada vez que caía contaban hasta 5 y si no se levantaba por sí misma, la golpeaban muy fuerte en las piernas, primero con un palo de escoba y luego, otra vez, con la barra de colocar pesas. María Luisa estaba ya agotada, apenas podía levantarse. Cuando ella dijo que no podía más, de verdad, Jesús y Cristian obligaron a Pablo Blanco a estrangular a su hermana. De acuerdo a los peritos, en ese momento Pablo tenía un miedo insuperable, literalmente miedo insuperable. Como Pablo no apretaba lo suficiente la garganta de su hermana, porque ya sabes, era su hermana, Jesús obligó a Cristian a que trajese una botella de whisky. A continuación, el propio Jesús, ese valiente que se hacía llamar el Duque, le metió en la garganta a María Luisa la botella. Primero la empujó con la mano y luego con el pie, hasta que la vació entera dentro del cuerpo de la mujer. Según la autopsia, la intoxicación etílica, unida a la privación de aire, terminó con la vida de María Luisa. Esa noche, la del 23 al 24 de junio de 2009, Cristian y Jesús acuerdan un plan para deshacerse del cuerpo de María Luisa. Lo descuartizarán y luego adoptarán unos perros en el albergue de animales de Oviedo para dárselo a comer. Esto es muy fuerte. El día 24 obligaron a Pablo a desmembrar a su hermana, tarea en la que también ayudó Cristian. Mientras tanto, Jesús estaba viendo literalmente un episodio de Sin tetas no hay paraíso. Intentaron lo de la adopción, pero no salió. Así que guardaron tranquilamente los restos en la nevera de la casa. El día 25 intentaron vender unas joyas de la fallecida y luego se fueron todos a comer al Burger King para establecer las coartadas. Este caso está no solo entre los más fuertes de Asturias, sino también entre los más escalofriantes de España. Tuvo cierta repercusión en los medios estatales. De hecho, uno de los acusados, Cristian, denunció a Ana Rosa Quintana. Y aquí me pregunto yo si habrá algún circo mediático en el que Ana Rosa Quintana no quiera entrar, porque dijo que habían cocinado los restos de María Luisa para comérselos. Ay, mira. Como si el caso no fuera ya lo suficientemente impactante. Mira, Ana Rosa, no hay mejor ocasión si eres tan amarillista para vencerte por una vez a la verdad. El juicio fue muy escabroso, no entraré en detalles. Sobre todo fue impactante la declaración de Rosario, la madre de la fallecida. Dijo que había sentido el miedo más intenso de su vida y que durante esos meses pasó también hambre. Solo le daban de comer muy de vez en cuando latas de fabada. Esta mujer, a pesar de su grave vulnerabilidad psicológica, sabía de los macabros juegos de Jesús y Cristian. Y sabía también que Jesús era el que más disfrutaba cuando los hermanos Blanco, sus hijos, se veían obligados a mantener prácticas sexuales. Las penas fueron duras. La más indulgente, excesivamente a mi juicio, con Yaiza. Fue sentenciada por un juzgado de menores a 10 años que cumplió en un centro. Para Jesús, cerebro indiscutible del caso, sentenciaron 96 años de prisión. Y para Cristian, sicario, 79 años de privación de libertad. Para Pablo, para mí, una víctima más, 25 años y 9 meses. ¿Cómo están hoy? Pues la última información que he encontrado, publicada en una noticia del diario asturiano La Nueva España, es que Pablo está ya en libertad.
De hecho, pudieron hablar con él en un podcast que emitía el diario El Comercio y que os recomiendo, Asturias Negra. En cuanto a Jesús, parece ser un preso muy conflictivo que ha tenido que ser trasladado en varias ocasiones. Cristian se ha hecho mejor a la vida entre rejas y asiste a cursos y demás. En cuanto a Yaiza, y me dejo entre comillas lo mejor para el final, en esta noticia que he encontrado aseguran que ha rehecho su vida y que ahora es maestra. Mira, no sé si es así del todo, porque no he podido confirmarlo. Ahora voy a meterme en un lío seguro, pero este es mi podcast y estas son mis normas. Si bien ideológicamente no soy punitivista, creo que la reinserción de las personas tiene un límite. Así que si sé en qué colegio está ejerciendo esta persona, me encargaré personalmente de que ningún niño ni ninguna niña de mi entorno acuda a sus clases, te lo aseguro. Hasta aquí mis crímenes hoy. Antes de terminar, doy las gracias de verdad a Sofía y a Jesús, dos compañeros periodistas que hoy han dado voz a las noticias que aparecen en este episodio. También a Darío, mi compañero de vida y actor de talento, según he podido descubrir. Si te lo preguntas, Darío es la voz del secuestrador en el episodio 2 de esta temporada, el de John Bennett Ramsey. Pásate si no los has escuchado. En cuanto a ti, como siempre, nos volveremos a escuchar en 15 días, si tú quieres, claro. Te recuerdo que puedes encontrarme en iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube. Estamos trabajando para que también puedas verme en redes sociales. Nos escuchamos pronto. Gracias.